En un mundo que a menudo nos enseña a acumular, a protegerlo nuestro con recelo, existen almas que nos recuerdan una verdad más profunda. Almas que, incluso en la más absoluta pobreza, eligen dar. Esta es la historia de una de esas almas, una que no hablaba nuestro idioma, pero cuyo corazón nos enseñó el lenguaje universal del amor. Antes de sumergirnos en este relato, te invito a que, si su mensaje toca tu corazón, compartas esta luz con alguien más. Al hacerlo, no solo difundes una historia, sino que te conviertes en un eslabón de la misma cadena de bendiciones que estás a punto de descubrir. Que la paz te acompañe en esta escucha. La lluvia caía sin piedad sobre los techos de teja del viejo pueblo. Era un agua fría, insistente, que convertía las calles de piedra en arroyos oscuros y golpeaba el mundo con un sonido monótono y triste. Bajo esa cortina de agua, entre el frío que calaba los huesos y el hambre que mordía las entrañas, un perro buscaba refugio. Nadie lo llamaba, nadie lo esperaba. Su pelaje, enmarañado y pegado al cuerpo, chorreaba la indiferencia del cielo. Su sombra era su única compañía, el vaho de su aliento, su único consuelo. Caminaba despacio, con las patas heridas por la aspereza del camino, deteniéndose frente a puertas cerradas tras las cuales se adivinaba el calor de un hogar, el murmullo de las familias, el aroma de la cena. Pero para él, todas las puertas permanecían selladas. Incluso en medio de su infinita tristeza, este ser olvidado seguía dando lo poco que tenía, su silenciosa y noble presencia. Porque hay almas que, aunque el mundo las olvide, nunca dejan de bendecir. Y no saben que el cielo, en su inmensidad, observa cada uno de sus actos, y que muy pronto, las bendiciones que dieron en silencio volverán a ellas, multiplicadas. Se acurrucó bajo la banca de madera de la plaza principal. El agua goteaba sobre su hocico. Cerró los ojos, intentando evocar un recuerdo perdido, la sombra de una voz humana que alguna vez fue amable, un rostro que le sonrió, unas manos que lo acariciaron con ternura. Pero la imagen se había desvanecido con el tiempo, borrada por el abandono, igual que su esperanza. No sabía en qué momento exacto pasó de ser amado a ser invisible. Solo sabía que ahora el hambre dolía más que el frío. El aroma a pan recién horneado lo envolvió como una promesa cruel e inalcanzable. Provenía de la panadería de la esquina, cuyo interior brillaba con una luz cálida. Se acercó, tambaleante, y se quedó observando desde la penumbra. Dentro, un hombre robusto reía mientras servía pan caliente a los aldeanos. Nadie reparó en su presencia. Nadie vio sus ojos cansados, su cuerpo tembloroso. Finalmente, el panadero lo vio, pero no con compasión. Su rostro se endureció. «Fuera de aquí», gritó, y para dar más fuerza a sus palabras, le lanzó una piedra. El perro dio un respingo de dolor y miedo. Corrió sin rumbo entre los charcos, perdiéndose en los callejones oscuros. El golpe de la piedra no dolió tanto como el del desprecio. La lluvia continuó cayendo, borrando sus huellas, como si el mundo quisiera eliminar cualquier rastro de su existencia. Siguió caminando hasta el final del pueblo, donde las luces se rendían a la oscuridad. Allí, encontró una vieja caja de cartón, húmeda y cubierta por una lona rota. Se metió dentro, encogiendo su cuerpo para robarle un poco de calor a la noche. El cielo rugió con un trueno, y el relámpago iluminó por un instante su refugio, un cuerpo exhausto, una mirada triste y una nobleza que el mundo aún no había visto. Mientras el pueblo dormía, ajeno a su sufrimiento, el perro soñó. No soñó con comida ni con un techo, sino con algo mucho más simple y profundo, una caricia, una sola muestra de bondad. Cuando despertó, el amanecer apenas despuntaba. La lluvia había cesado, pero el frío persistía, afilado como un cuchillo.
Algo dentro de él, quizás el eco de aquellas manos que alguna vez lo amaron, o tal vez una fuerza más grande, un instinto divino, lo impulsó a seguir. El poder de continuar dando, incluso cuando ya no te queda nada. Y así, con el alma herida pero viva, el perro caminó una vez más hacia el corazón del pueblo que le había dado la espalda. El sol se asomaba tímidamente entre las nubes grises. Las calles despertaban con el murmullo de la rutina. El perro pasó de nuevo frente a la panadería. El mismo aroma, el mismo hombre, la misma indiferencia. Cerca del mercado, su suerte pareció cambiar, encontró un trozo de pan viejo, tirado en el suelo. Lo tomó con delicadeza entre sus dientes, sintiendo por un instante el alivio del hallazgo. Pero al levantar la cabeza, vio a lo lejos, junto a un muro, a otro perro. Era aún más flaco que él, temblando de una manera que conocía demasiado bien. Se detuvo. El hambre le gritaba que comiera. Nadie lo vería, nadie lo juzgaría. Era suyo. Pero sus patas, en contra de toda lógica de supervivencia, avanzaron hacia aquel desdichado. Dejó el pan frente a él, y con un gesto de infinita nobleza, esperó a que comiera primero. El otro perro lo miró, primero con miedo, luego con una gratitud que no necesitaba palabras. El perro lo observó en silencio. Cuando el trozo se terminó, simplemente bajó la cabeza y siguió su camino. No hubo testigos de su acto, solo el cielo, que atesora en silencio la bondad que nadie aplaude. En la plaza, los niños jugaban. Al verlo pasar, se detuvieron. «Está sucio», dijo uno. «Seguro tiene pulgas», añadió otro. Se apartaron, como si su mera presencia pudiera manchar su alegría. El perro entendió el rechazo. Su cola, que alguna vez se movió con alborozo, permaneció inmóvil. Llegó al borde del río y bebió del agua helada. Su reflejo le devolvió una imagen de cansancio y soledad. Exhausto, se echó bajo un árbol. Las campanas del mediodía sonaron. Cerró los ojos, intentando olvidar. Entonces, un pequeño gorrión se posó cerca. El perro no se movió, solo lo miró con una dulzura inesperada, como reconociendo en él a otro ser vivo en la inmensidad del mundo. Con sus últimas fuerzas, se levantó. No sabía a dónde ir, pero algo lo empujaba a seguir. Y aunque el pueblo seguía sin mirarlo, su andar parecía decir, no importa si me ignoran. Mientras me quede un poco de vida, seguiré avanzando. La noche llegó de nuevo, fría y silenciosa. Encontró refugio en un viejo establo abandonado. Se acurrucó en un rincón, sobre un montón de heno viejo y húmedo, cuando un sonido leve rompió el silencio. Un quejido débil, casi un suspiro. Guiado por su instinto, se acercó y encontró otra caja. Dentro, 3 pequeños cachorros temblaban, abandonados como él. Sus cuerpos diminutos apenas se movían, buscando un calor que no existía. El viento se colaba por las rendijas del establo como un depredador helado. El perro, en el umbral de su propia muerte, no pensó en sí mismo. Su corazón le dictó lo que debía hacer. Se acostó junto a la caja, pegando su cuerpo frágil al borde, ofreciendo su último aliento como un escudo contra la muerte. Los cachorros, sintiendo aquella fuente de vida, se acurrucaron contra él. El perro los rodeó con su cuerpo, temblando violentamente por el frío y el agotamiento, pero sin moverse. El frío mordía su piel, pero él solo pensaba en mantenerlos con vida. Las horas pasaron, lentas y crueles. Sus ojos se cerraron poco a poco. Y en ese instante final, una lágrima, una sola, rodó por su mejilla y cayó sobre el lomo del cachorro más pequeño. Era la lágrima de quien da sin esperar nada, de quien ama sin ser amado, de quien bendice, incluso cuando la vida lo ha maldecido.
Afuera, la luna brilló un poco más fuerte esa noche, como si quisiera abrazar con su luz a aquel ser noble que aún creía en el bien, aunque el mundo no creyera en él. El amanecer llegó pálido y helado. Un aldeano madrugador, cargando leña, pasó cerca del establo. Un leve gemido lo detuvo. Curioso, empujó una de las tablas sueltas y asomó la cabeza. Lo que vio lo dejó sin aliento. Allí estaba el perro, inmóvil, cubriendo con su cuerpo a los 3 cachorros. Su pelaje estaba cubierto de escarcha. Su respiración era casi imperceptible. Pero los cachorros, bajo él, estaban tibios y dormían en paz. El hombre sintió un nudo en la garganta. Dejó la leña y se acercó. Con cuidado, tocó al perro. Estaba helado, pero al moverlo, los cachorros gimieron, buscando el calor que se desvanecía. El perro abrió los ojos por un instante. Miró al hombre sin miedo, con una serenidad tan pura que el aldeano solo pudo susurrar: tú lo salvaste. El hombre corrió al pueblo, gritando por ayuda. Pronto, varias personas se acercaron. Los mismos que lo habían ignorado, los mismos que lo habían despreciado, ahora se detenían frente a aquella escena, envueltos en un silencio respetuoso y avergonzado. La mujer del panadero se llevó las manos al pecho. Pobrecito. Los cubrió toda la noche. Vieron el sacrificio en su forma más pura. Y en ese instante, cada uno se vio reflejado en su propia indiferencia. El perro, sin saberlo, había logrado lo imposible, despertar la compasión en corazones dormidos. El aldeano levantó al perro con la delicadeza con que se levanta a un héroe y lo llevó en brazos a su casa. Los cachorros fueron puestos junto a él, envueltos en una manta tibia. Por primera vez en mucho tiempo, el calor de un hogar lo envolvió. Junto al fuego, el perro abrió los ojos y por un instante, pareció sonreír. Los cachorros se acurrucaron en su pecho. Afuera, el sol comenzaba a brillar con más fuerza. Una lección silenciosa había nacido: la bondad, cuando se da sin esperar nada, siempre regresa multiplicada. Los días siguientes, el pueblo se transformó. El perro, a quien comenzaron a llamar noble, se recuperaba lentamente. La gente ya no lo miraba con rechazo, sino con una mezcla de gratitud y reverencia. Le llevaban comida, mantas limpias. Los niños, que antes huían de él, ahora se acercaban para acariciar su cabeza. Él no entendía las palabras, pero entendía las miradas cálidas, los gestos amables. Un día, el anciano del molino, un hombre de rostro curtido y pocas palabras, lo observó y dijo: he visto muchas cosas en mi vida, pero nunca vi a nadie tan pobre dar tanto. Esas palabras resonaron. El pueblo comprendió que durante años, habían pasado junto a un tesoro sin verlo. Y él, el olvidado, les había dado la lección más importante de sus vidas. Con el tiempo, Noble volvió a caminar por la plaza. El panadero le ofreció el mejor pan. La gente le sonreía. Se echó bajo el mismo árbol donde antes había temblado de frío y soledad, y observó a los cachorros, ahora fuertes y juguetones, correr entre los niños. El sol calentaba su lomo y sintió algo que creía perdido para siempre: paz. Su historia se convirtió en leyenda. Cuando alguien discutía, decían: recuerda a Noble. El dio sin recibir. Su presencia silenciosa había sanado las heridas invisibles de la comunidad. Los años pasaron. Las estaciones cambiaron. El perro vivió el resto de sus días rodeado del amor que él mismo había sembrado. Y cuando su tiempo en este mundo terminó, no hubo un funeral triste, sino una celebración silenciosa de su vida. En su honor, nació una tradición. Cada año, en el primer día de la primavera, los aldeanos se reúnen en la plaza.
Comparten pan con extraños, ofrecen agua a los viajeros y a los animales, y colocan flores en la fuente. Enseñan a sus hijos la historia del perro que les recordó como ser humanos. Porque su legado no fue una estatua de piedra, sino una tradición viva de bondad. Nos enseñó que bendecir no es un acto de poder, sino de amor. Y que cuando uno da de corazón, el universo siempre encuentra la forma de devolverlo multiplicado. Quizás, al final, la vida no se trata de cuánto tenemos, sino de cuánto somos capaces de dar. Porque quien bendice sin esperar nada, al final recibe más de lo que jamás imaginó. Deja una huella que el tiempo no puede borrar. Que la gracia y la bondad encuentren siempre un hogar en tu corazón. Y que nunca olvides el poder que reside en el acto más simple de dar. Ve en paz.